En esta lección vas a aprender acerca del demultiplexor o demux. Vamos a aprender cómo funciona, en qué consiste. También veremos el 74138, que es un circuito integrado que ya contiene un demultiplexor, y veremos la forma como podemos construir nuestro propio demultiplexor, pues usando las compuertas que ya conocemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección donde vamos a seguir aprendiendo más acerca de circuitos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el demultiplexor, también conocido como DEMUX. Bueno, ¿cómo funciona? Pues este circuito realmente es el complemento al circuito que vimos en la lección pasada. ¿Por qué? Porque en este caso va a funcionar de manera inversa. Es decir, yo voy a tener únicamente una entrada y esa entrada yo puedo seleccionar a cuál salida va a ir. En el caso anterior, si recuerdan, nosotros teníamos múltiples entradas y solamente teníamos una salida. En este caso tengo una línea de entrada, pero yo puedo seleccionar si va a salir en esta línea, en esta línea, en esta línea y en esta línea. En este diagrama es como si tuviéramos una manivela y esta manivela pudiera ir a cada una de las líneas que nosotros tenemos de salida para hacer la conexión. De tal manera que cuando está conectada en una de ellas, las otras se ignoran. Es decir, ahorita yo lo tengo conectado en la que se encuentra hasta arriba, entonces la señal que venga en esta línea va a salir únicamente acá y estas líneas de acá, bueno, pues no van a tener ninguna salida relacionada con la señal que está entrando. Si yo pudiera mover la manivela y la moviera para acá, bueno, entonces ¿qué pasa? Que ahora la señal que yo tengo de entrada saldría acá, saldría en esta línea no tendría ningún tipo de señal, esta tampoco y esta tampoco. Y es la forma como trabaja el demultiplexor. En el mercado ya existen demultiplexores que podemos utilizar directamente o desde luego podemos construir el propio. Aquí yo tengo un ejemplo. Este demultiplexor es el 74138 y podemos ver cuáles vendrían a ser los pines y cómo trabajarían. Vamos a hacer un chequeo rápido de esto. Bueno, en primer lugar tenemos aquí la tierra, el pin 8 iría conectado a tierra, el pin 16 iría conectado a nuestra fuente positiva de voltaje. A partir de ahí vamos a identificar cuáles son las salidas. Las salidas que nosotros tenemos son estas: Y0, posteriormente tenemos a Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 y Y7. Es decir, son los pines del 15 al 9 y el pin 7. Vean que tenemos una rayita arriba de la salida de cada uno de ellos. Eso significa que la salida está siendo negada. Es decir, que vamos a tener el complemento de la señal que está entrando. Si la señal que está entrando es un 1, la salida que nosotros hemos seleccionado va a tener un 0. Y si la señal que está entrando es un 0, la salida que nosotros hemos seleccionado va a tener un 1. Entonces, para este caso, el caso del 74138, bueno, las salidas que nosotros tenemos están negadas. Si queremos tener exactamente la misma salida que la entrada que tenemos, bueno, hay que colocar NOTs a cada una de las salidas que nosotros tengamos. Tenemos en este caso entonces 8 salidas. Nuestra entrada va a ser G1. Aquí lo tenemos. Entonces en G1 va a entrar y dependiendo de la dirección que nosotros demos, bueno, va a salir en alguna de estas salidas. ¿Cómo colocamos la dirección entonces? La dirección la vamos a colocar a través de los pines 1, 2 y 3, que es A, B y C. Como tenemos 8 salidas, necesitamos 3 bits para poder representar las direcciones de estas salidas. Entonces, por medio del valor que coloquemos en A, B y C, ya sean unos o ceros, representamos la dirección que corresponde a la salida correspondiente o a la salida que a nosotros nos interesa. Ahora, aquí tenemos dos pines, el 4 y el 5. Generalmente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar estos pines hacia tierra. Los vamos a conectar directamente hacia tierra para que no nos estorben y entonces la entrada que tengamos vaya directamente a la salida que nosotros queremos. Si nosotros necesitamos tener una señal de enable,
para poder trabajar, bueno, entonces esa señal de enable se la conectamos tanto al pin 4 como al pin 5. Y cuando estos pines estén con el valor de 0, entonces la entrada que nosotros tenemos en G1 irá a la salida correspondiente. Si estos pines estuvieran con el valor de 1, la entrada que tenemos acá no sale en ninguno de los pines. Podemos utilizar el pin 4 junto con el pin 5 para tener condiciones de enable. Es la forma como estaría trabajando el 74138. Como ven, no es complicado leer el diagrama y podemos utilizarlo muy fácilmente. Vamos a ver cómo podemos construir nuestro propio demultiplexor. Aquí yo tengo un diagrama. En este diagrama estoy colocando un NAND de 3 entradas con un NOT. Entonces todo esto lo vamos a considerar como si fuera una sola unidad y en realidad fuera un AND de 3 entradas. Recuerden que en el AND de 3 entradas nosotros vamos a tener de salida un 1 o un verdadero cuando las 3 entradas sean 1 o sean verdadero. Con que alguna de las entradas no lo sea, entonces nosotros tenemos un 0 de salida. Ahora bien, nuestras señales ¿cuáles van a ser? Tenemos S, que es nuestra señal de entrada, la señal que queremos mandar a alguna de las salidas. Aquí está, S. Y tenemos nuestras salidas que son de 0, de 1, de 2 y de 3. Como nosotros tenemos 4 salidas, entonces necesitamos 2 bits para poder direccionarla. Y para eso estamos creando A0 y A1. La dirección de la salida que a nosotros nos interesa utilizar la vamos a colocar por medio de A0 y A1. Por ejemplo, ¿cómo vamos a colocar la dirección? Bueno, aquí me interesa tener la dirección 0. Entonces la dirección 0 va a ser cuando A0 tenga 0 y A1 tenga 0. Pero como estoy haciendo uso de un AND, recuerden que estos dos los estoy considerando como si fuera un AND de 3 entradas, entonces yo tengo que tener aquí un 1 y tengo que tener aquí también un 1. ¿Para qué? Pues para que exista la posibilidad de que tengamos una salida de 1 en D0. En dado caso de que yo no tenga aquí un 1 y aquí tampoco, entonces no voy a poder cumplir con la condición necesaria para que yo pueda tener una salida de un 1 en D0. Cuando A sea 0, yo voy a tener un 1 acá porque lo estoy conectando a la negación de A. Y cuando A1 sea 0, también voy a tener un 1 acá. ¿Por qué? Porque lo estoy conectando a la negación de A1. Entonces ya la salida de D0 va a depender exclusivamente del valor de S. Sin embargo, las demás combinaciones que yo tengo en los otros, por ejemplo, aquí yo tengo A0 con negación de A1, bueno, este no tendría la posibilidad de poder ser un 1. Este de acá que yo lo tengo con negación de A0 pero con A1 tampoco tendría esa posibilidad. Y por último este de acá que lo tengo directamente con A0 y este con A1, bueno, tampoco tendría la posibilidad de ser un 1. Vamos a ejecutar la simulación del circuito para que veamos qué pasa. Ok, todavía no voy a modificar la señal, vamos a concentrarnos en las direcciones. Entonces, como yo tengo la dirección 0, 0, ¿es a quién corresponde? Corresponde a esta salida, a la salida 0. Entonces, noten que es la única que tiene un 1 y un 1, dando la posibilidad de tener un 1 acá cuando la señal sea un 1. Los demás tienen 0, 1, 1, lo cual no nos va a dar un 1 de salida si en esta línea tuviéramos un 1. En esta tenemos un 1 con un 0, que tampoco nos va a dar posibilidad de un 1 de salida cuando este se convierte en 1. Y este 0 con 0, que desde luego tampoco nos va a dar la posibilidad de tener un 1 de salida cuando la señal sea un 1. El único que lo puede hacer es este de acá porque tiene un 1 con 1 y cuando este se vuelva 1, entonces se va a cumplir el AND de 3 entradas y vamos a tener un 1 de salida. Vamos a hacer la prueba, voy a colocar la señal en 1, entonces aquí la tenemos, si coloco la señal en 0, aquí la tenemos. Entonces vean que D0 está transmitiendo lo mismo que yo tengo en S. Y es la única que lo hace. Ahora chequemos otros direccionamientos. Por ejemplo,
¿Qué sucede si tengo 0 con 1? Bueno, al tener 0 con 1, este AND de acá ya no tiene la posibilidad de tener un 1 de salida cuando S sea igual a 1. ¿Por qué? Por este 0. Ya con este 0 yo ya perdí la posibilidad, porque tendría 0, 1 con 1 que no me va a cumplir el AND para tener un 1 de salida. Sin embargo, ahora este AND ya tiene 1 con 1, entonces existe la posibilidad de tener un 1 de salida cuando S sea igual a 1. Y los otros, desde luego, pues no la tienen. Entonces, cuando yo cambio el valor de S, vemos que la salida de 1 es igual al valor de S. 0 cuando S es 0 y 1 cuando S es 1. Ok, vamos a probar otra dirección. Ahora vamos a probar la dirección 1, 0. ¿Y qué pasa? Sucede exactamente lo mismo. Este no tiene posibilidad, este no tiene posibilidad, este no tiene posibilidad, pero este sí, porque este está teniendo un 1 con 1. Entonces solamente necesita que S tenga el valor de 1 para poder darnos la salida de 1. Vamos a colocarla, entonces oprimo S y he colocado un 1 en S y de 2 tiene la salida un 1. Si yo coloco 0 en S, D2 tiene la salida 0. Entonces D2 me está dando exactamente como salida el valor que yo estoy colocando en mi entrada S. Veamos el último caso, que es cuando tenemos la dirección 1, 1, que corresponde a este AND. Entonces, este no tiene posibilidad, este tampoco, pero este sí tiene posibilidad porque ya tiene un 1 y un 1. Solamente necesita el 1 de S para poder dar la salida de 1. Entonces, cuando yo tengo la dirección 1 con 1 y doy un 1 en S, ¿qué es lo que sucede? Que D3 me está dando exactamente la misma salida que S. Los demás no, pero D3 me está dando la salida de S. Si yo tengo un 0, tengo un 0 en D3. Si yo tengo un 1 en S, tengo un 1 en D3. Entonces la misma salida que yo coloco, perdón, la misma entrada que yo coloco en S es la salida que estoy obteniendo en D3. Y esta es la forma como funciona y cómo nosotros podemos crear un demultiplexor. Como ven, es muy sencillo, es fácil de entender y bueno, en cierta manera se parece un poco a lo que hicimos en la lección pasada.